Un saludo cordial a los seguidores y aprendices del técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Mi nombre es Carlos Alberto Fuel y en esta oportunidad les quiero socializar la guía de aprendizaje número 1, correspondiente a la fase 1, análisis. Guía de aprendizaje 01, fase 1, análisis. Vamos a hablar sobre lo que es el técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. El programa de formación técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras brinda a los diferentes sectores de la economía nacional e internacional la posibilidad de incorporar personal con un mayor nivel de cualificación, capaz de mejorar su rendimiento y reinventarse de acuerdo a las necesidades del sector productivo. Las habilidades adquiridas en este programa le permitirán a quien tome la formación una inserción fácil al mercado laboral, debido a que el perfil laboral de técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras tiene una participación equivalente al 2.5% del total de vacantes ofertadas a nivel nacional en el campo ocupacional de técnico profesional, según el Observatorio Laboral y Ocupacional del SENA 2018. El objetivo del programa de contabilización de operaciones comerciales y financieras es aplicar actividades dinámicas que permitan desarrollar las competencias contables, tributarias, laborales, financieras, administrativas y sociales adquiridas a lo largo de la formación académica para mejorar las opciones laborales en el desarrollo de competencias comportamentales inmersas en el saber, saber hacer y el ser. Algunos datos importantes de este técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. El nombre del programa de formación: técnico en contabilización de operaciones comerciales. El nombre del proyecto es creación de una empresa didáctica para aplicar criterios de reconocimiento y medición de los hechos económicos. Es importante aclarar que en el SENA la formación se da por proyectos y este técnico, como podemos mirar allí, tiene su proyecto entonces de formación. La fase de proyecto es análisis, que consiste en identificar el proceso de estructuración de la empresa didáctica de acuerdo con normativa y el entorno. Esta fase está dividida en dos actividades de proyecto. La actividad de proyecto 1, que es identificar el entorno y la estructura. La actividad de proyecto 2, identificar el marco normativo del proceso contable y los documentos soporte de acuerdo al tipo de organización. Vamos a hablar de las competencias de esta formación. La primera competencia, entonces, están agrupadas en competencias técnicas, competencias transversal y las competencias claves. Dentro de las competencias técnicas, entonces tenemos la primera, que es la 21.030.22, reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa. Dentro de la competencia transversal o del grupo de competencias transversales tenemos la competencia identificada con el código 240201-533, que consiste en fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales. Dentro del grupo de competencias claves tenemos dos. La primera, identificada con el código 220501-046, que es utilizar herramientas informáticas de acuerdo con necesidades de manejo de información. La segunda, 240202-501, que es interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita
dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Estas competencias entonces tienen asociados unos resultados de aprendizaje. En el caso de las competencias técnicas, entonces tenemos la primera, la identificada con el código 210303022-01, que consiste en identificar la estructura empresarial, normativa, laboral, comercial, contable, financiera y tributaria de acuerdo con el tipo de organización. La 210-303-022-02 es preparar documentos e información contable de acuerdo con procedimiento técnico y normativa. Esos son los dos resultados de aprendizaje para las competencias técnicas. Las competencias transversales, entonces los resultados de aprendizaje a alcanzar son el código 2402533-01, o sea, la primera es establecer características y competencias emprendedoras personales de acuerdo con sus potencialidades, objetivos y entorno. La segunda es apropiar el proceso de toma de decisiones personales en su cotidianidad según el comportamiento emprendedor. La tercera es emplear capacidad creativa e innovadora según estrategia emprendedora. Y la cuarta es relacionar la importancia de la negociación con el emprendimiento según las necesidades y elementos de la negociación. Y los resultados de aprendizaje a alcanzar dentro de las competencias claves, entonces está el primero, el 22051046. Entonces, comenzando con la primera, es seleccionar herramientas de tecnología de información y la comunicación TIC de acuerdo con las necesidades identificadas. La segunda, dentro de esta competencia, usar herramientas TIC de acuerdo con los requerimientos, manuales de funcionamiento, procedimientos y estándares. La tercera, verificar los resultados obtenidos de acuerdo con los requerimientos. La cuarta de este grupo, implementar buenas prácticas de uso de acuerdo con la tecnología empleada. Y la competencia 240202501-01, entonces el resultado de aprendizaje es comprender información básica, oral y escrita en inglés acerca de sí mismo, de las personas y de su contexto inmediato, en realidades presentes e historias de vida. Para el estudio o el tiempo de estudio para el desarrollo de esta guía está dividido de la siguiente manera. Duración de la guía 328 horas, las cuales están distribuidas así: para las competencias técnicas 184 horas, para las competencias transversales 48 horas y para las competencias claves 96 horas. Vamos a hablar sobre la presentación de esta guía. Diremos que dentro de la globalización de los mercados se ha establecido la necesidad de crear empresas visionarias con conocimientos que trasciendan fronteras, y como parte integral de ello, pues hablaremos de la contabilidad. La contabilidad se formalizó como un lenguaje único en el mundo de los negocios, de comprensión para todos bajo estándares internacionales, permitiendo apoyar y fortalecer la constitución de empresas sustentables y económicamente sostenibles. Con estas actividades planteadas en esta guía se potenciará su comportamiento emprendedor. Esta guía de aprendizaje le permitirá identificar sus características y competencias emprendedoras, aplicándolas en 4 temas que son de especial relevancia para la actividad emprendedora. Son 4 puntos que hay que tener en cuenta, que es el proceso de toma de decisiones, creatividad, ejecución de estrategias y negociación, teniendo siempre presente el proyecto que desea desarrollar y el entorno que desea impactar con su idea. De igual manera, iniciará esta interesante travesía en el mundo de la contabilidad como columna vertebral de las organizaciones, identificando el marco conceptual de la información financiera como base normativa de esta, los conceptos y prácticas fundamentales para reconocer y contabilizar los hechos económicos de las organizaciones y servir de apoyo para la toma de decisiones. En inglés, como una de las habilidades contemporáneas más importantes y de mayor impacto en el mundo laboral y social, se plantean actividades generales y específicas para el desarrollo de la competencia, teniendo en cuenta el aprendizaje articulado de las 4 habilidades de la lengua:
leer, escribir, hablar y escuchar, alineando al MCERL, Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas, como estándar del nivel de conocimiento de lengua y categorización de los conocimientos en niveles de competencia en un idioma. Es importante que organicen su tiempo con un promedio de trabajo diario de 2 horas, dada la exigencia que demanda la realización de las actividades mencionadas en esta guía de aprendizaje y la consecución de los niveles de habilidad esperados. Hay que revisar, explorar, apropiar el material de estudio que provee esta formación, así como ahondar en el material complementario. Esta formación trae tanto un material principal como un material que sirve de apoyo al primero. Es importante organizar un plan de trabajo y establecer tiempos para realizar cada una de las actividades de la guía, ¿no? Trabajando de manera autónoma, colaborativa entre aprendices con sus compañeros para lograr un crecimiento integral y permanente, logrando de esta manera y como parte integral de su formación fortalecer sus conocimientos y destrezas en las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Vital importancia en la vida cotidiana y aún más en el trabajo de la información financiera, contable y tributaria y organizacional de las empresas. También recordar que se fortalecerá sus aprendizajes previos en habilidades matemáticas. Hay una frase de Yokoi Kenji: la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Bueno, dentro de la formulación de las actividades de aprendizaje se encuentran las actividades a desarrollar para apropiar y poner en práctica los conocimientos de las competencias de la fase de análisis. Recordemos que esta formación y la mayoría de las formaciones aquí en el SEN están conformadas en fases, y aquí el técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras, entonces la primera fase es la fase de análisis, que consiste en identificar el proceso de estructuración de la empresa didáctica de acuerdo con normativa y el entorno en su proyecto formativo. Antes de enumerar las diferentes actividades, entonces hay una serie de actividades iniciales que usted debe realizar, ¿no? Es importante que se conozca el espacio de trabajo, que puede utilizar las herramientas necesarias en el LMS desde su rol de aprendiz. Recuerden que la plataforma a trabajar en la plataforma territorio es el LMS escogido, y en el rol de aprendiz. Y hay unas acciones que realizar. Entonces, la actualización de los datos personales, muy importante. Leer el documento información del programa. Ahí aprenderá a identificar los objetivos, las actividades, la metodología que se trabaja en este curso. Cronograma de actividades, donde le permite comprender la planeación diseñada para lograr de manera secuencial los objetivos del curso. Hay que tener en cuenta que hay que entender los pasos y reconocer las actividades a realizar que le permitirán tener un estimado del tiempo de dedicación y así planear el cumplimiento de los requisitos de acuerdo con su tiempo disponible. Hay que leer la guía de aprendizaje. Esta le orientará en el desarrollo de las actividades. Realizar la presentación en el foro social de acuerdo con las indicaciones que le dé su instructor. Comenzamos con la primera competencia. La primera competencia es la 22.0501.046, que consiste en utilizar herramientas informáticas de acuerdo con necesidades de manejo de información. La actividad de aprendizaje, entonces hablando de la primera competencia, ¿no? Las actividades de aprendizaje que se presentan, se busca el desarrollo de competencias para optimizar el proceso y los productos de las diferentes áreas de ocupación, con lo que incluye la identificación y apropiación de los conceptos de software, su clasificación, las herramientas de internet, el dominio, la aplicación de herramientas ofimáticas y la importancia de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en los diferentes procesos. Entonces aquí tenemos la primera actividad de aprendizaje, identificada con GA 22.0501.046 AA1, que consiste en reconocer software de sistemas, software de programación y software de aplicaciones. Tiene un estimado de duración
de 12 horas. Y el material de formación es la tecnología de información TIC. Es un material que está dispuesto ahí en su plataforma para que lo puedan desarrollar. Se describen en este momento son las evidencias para dar cumplimiento a estas actividades de aprendizaje. Y la primera evidencia está identificada con el código GA1 220501.046 AA1 EV01, que consiste en realizar un mapa conceptual de software y servicios de Internet. Entonces, para la elaboración adecuada de las evidencias, el aprendiz debe apropiarse lo mostrado en el componente formativo Tecnologías de la Información TIC en los temas de software e Internet. El objetivo de la actividad es la identificación y apropiación de los conceptos sobre software, su clasificación y las herramientas que ofrece Internet, aplicando la estrategia de la lluvia de ideas y siendo creativo. Se recomienda, exploración de la plataforma y documentos guías del programa de formación. Hay que prestar atención a las características y componentes propios de los tipos de software y servicios de Internet presentados en los recursos educativos digitales del componente. Simultáneamente, tomar nota de los elementos que considere relevantes sobre tipos de software y servicios de Internet para incluirlos en el mapa conceptual. Puede revisar el material tantas veces como lo considere necesario. Lo importante es que sea una construcción propia, a partir del análisis de la información presentada, su experiencia y o material complementario. Hay que incluir aspectos relevantes sobre los tipos de software, recursos de Internet para el área ocupacional de su desempeño. Una vez realizado el documento, hay que subirlo a la plataforma por el punto establecido, Algunos lineamientos sobre esta evidencia es entregar. El producto a entregar es un mapa conceptual sobre los tipos de software y servicios de Internet. El formato es PDF con el desarrollo del mapa y en la parte inferior derecha colocar sus datos personales. La extensión, una página. Para hacer el envío, ya les indicará el instructor por dónde subir esa evidencia. Vamos a mirar la segunda actividad de aprendizaje, denominada entonces con el código GA1 220501.046 AA2. Desarrollar un taller práctico sobre los términos y funcionalidades de la ofimática. Una duración de 24 horas. Entonces los materiales de formación a consultar. Entonces, para desarrollar esta actividad adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en el mismo componente anterior, que es las tecnologías de la información TIC. Y las evidencias, tenemos una sola evidencia que está identificada con el código GA1 220501.046 AA2 EV01, denominado Taller Utilización de las herramientas de ofimática. Entonces, para la elaboración adecuada de esta evidencia, el aprendiz debe apropiarse lo mostrado en el componente formativo Tecnologías de la Información TIC en los temas de ofimática y evaluación. El objetivo de esta actividad es el dominio de herramientas ofimáticas y colaborativas, aplicando la estrategia de aprender haciendo mediante la resolución de un taller propuesto. Para la elaboración del taller se debe tener en cuenta entonces que la parte 1, son dos partes para el desarrollo de este taller. La primera, realizar el taller sobre la aplicación de herramientas informáticas que se presentan en el archivo comprimido anexo 2, taller ofimática 220501.046 AA2 EV01. Este taller se debe realizar de manera individual. Y la parte 2 es tomando como base el siguiente enlace sobre el uso de Trello. Se debe elaborar el tablero de Trello y realizar las diferentes acciones adscritas en el enlace. Incluir múltiples tarjetas, elementos, checklists, fondos personalizados y responsabilidades. Se deben organizar equipos de máximo 5 integrantes para compartir el tablero creado, el cual debe compartirse además con el instructor. Algunos lineamientos para la entrega de este producto es... se debe entregar un archivo comprimido que contenga el archivo en formato Word con la parte 1 de la actividad, es decir, el taller sobre herramientas ofimáticas, y un documento que describa las acciones realizadas en la parte 2 de la evidencia, es decir, la construcción del tablero en Trello, además de la dirección de acceso al mismo. El informe debe incluir entonces las dificultades encontradas en el uso de esta herramienta.
en formato Word, el archivo comprimido en formato RAR o zip. Tenemos la tercera actividad de aprendizaje identificada con el código GA1 2205001046 AA3, denominada elaborar un informe sobre la mejora de productos con la incorporación de TIC. Y la primera evidencia es la GA1 2205001046 A3 EB01, informe mejora de productos y procesos con la incorporación de TIC. Bueno, entonces el objetivo de esta actividad es identificar y reconocer la importancia de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en los procesos relacionados con las diferentes áreas y su injerencia en la mejora de la productividad. Para la elaboración adecuada de las evidencias, el aprendiz debe apropiar lo mostrado en el componente formativo tecnologías de la información TIC en el tema de mejora continua y tener en cuenta que debe plantear las mejoras que ofrece la incorporación de tecnologías de información y la comunicación TIC en lo concerniente con las herramientas ofimáticas y colaborativas. Identificar los aspectos y procesos del área de ocupación que se puede fortalecer con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Presentar el informe de forma creativa, por ejemplo, a través de cuentos, caricaturas, etc., haciendo uso de las herramientas TIC en línea. Los lineamientos para la entrega de este producto. Igual es un informe sobre las mejoras que pueden realizar a los diferentes productos y procesos del área de ocupación con la incorporación de TIC. Formato PDF, extensión 10 páginas máximo. Y para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio. Bueno, vamos a mirar la segunda competencia, que es la competencia 240201-533, fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales. El SENA, en su necesidad de fortalecer a los aprendices el emprendimiento como oportunidad, afianza en los aprendices la cultura del emprendimiento mediante el desarrollo del pensamiento empresarial, de forma que el aprendiz esté en la capacidad de generar sus propias ideas para emprender y convertirse en empresario como parte de su proyecto de vida. Hablando del emprendimiento, entonces este está relacionado con el desarrollo humano y económico, con el mejoramiento de las condiciones de vida, de los contextos en los que tiene impacto la idea y la concreción de las aspiraciones personales que motivan al emprendedor, por lo que su papel en la sociedad actual es fundamental para el desarrollo socioeconómico y cultural del país. Entonces tenemos aquí la primera actividad de aprendizaje de esta competencia, que es la GA1 240201-533 AA1. Identificar los componentes del comportamiento emprendedor a partir de las características emprendedoras, objetivos personales y análisis del entorno. Aquí encontramos tres evidencias. Comenzamos con la primera, que es la GA1 240201-533 AA1 EB01, que consiste en la diana de valoración. La diana de valoración es una herramienta que permite identificar sus fortalezas y debilidades a través de una autoevaluación de sus características emprendedoras personales. Ahí hay que basarse en las experiencias previas de vida y diligenciar la diana de valoración, anexo formato diana de valoración. Eso es un anexo que viene ahí en la evidencia, y teniendo en cuenta las definiciones de las características emprendedoras personales. De acuerdo a los resultados obtenidos en la diana de valoración, en el mismo formato hay que explicar brevemente en 3 o 5 renglones las razones que motivaron su autoevaluación en cada una de las características emprendedoras personales. Luego hay que clasificar las características emprendedoras personales en 3 grupos: características que fortalecen al emprendedor como persona, características que le facilitarán al emprendedor el análisis de su situación y características que le ayudan al emprendedor a formular y hacer seguimiento a su proyecto. Algunos lineamientos. Producto a entregar es la diana de valoración, formato documento de texto diligenciado, anexo formato diana de valoración, extensión máximo 5 páginas,
y remitirse por el respectivo espacio asignado. Ahí para estas tres evidencias, entonces el componente formativo es elementos del comportamiento emprendedor. Ese es el material formativo. Entonces tenemos la segunda evidencia que se denomina taller visión emprendedora. Conocer, entonces la evidencia del producto consiste en conocer sus motivaciones para emprender con propósito. Cualquiera que sea su proyecto, es importante que esté alineado con sus sueños y su propósito de vida. Todos estos elementos conformarán su visión emprendedora, y para este taller desarrolle los siguientes puntos empleando también un anexo, ¿no? Anexo formato visión emprendedora. Hay que identificar su motivación a partir de su propósito de vida. Para ello hay que construir un esquema gráfico con los siguientes criterios. En el centro usted deberá representar su propósito de vida a través de un dibujo. En la parte superior izquierda colocar la respuesta a la pregunta ¿cuál es su principal motivación para cumplir sus sueños? Hay que colocar una respuesta a qué le gustaría dedicarse en la vida, a qué es lo que más disfrutaría hacer en dicha actividad. También dar respuesta a la pregunta cuáles son los valores más importantes que rigen su vida y cuál considera que es su propósito de vida. Hay que formular su visión emprendedora a partir de sus sueños. Para eso hay que realizar un listado de los sueños en cada una de las áreas de vida: familia, trabajo, finanzas, diversión, círculo social, educación, espiritualidad, salud. Hay que definir si sus sueños son a corto plazo, es decir, unos 6 meses, mediano, 1 año, o largo, un plazo de 5 años. Luego de que usted tenga una lista de sus sueños a través de imágenes, colocándolas en el esquema que encontrará en el formato desarrollado en el taller, o sea que hay que ubicarlos en este taller. Hay que describir su visión emprendedora a través de un breve párrafo, máximo 8 renglones, usando pues los insumos, los elementos construidos hasta ahora, la motivación, los valores, propósitos de vida y sueños. Hay que pensar cómo cada uno de estos elementos pueden integrarse para dar forma a aquello que más desee y cómo podrían lograr un equilibrio entre todas las áreas de su vida para lograr el sueño más anhelado. Hay que poner las competencias emprendedoras en acción según su visión emprendedora, y para eso hay que realizar un bosquejo del camino emprendedor que le lleva a convertir su sueño en realidad. Usando sus competencias emprendedoras hay que responder brevemente a las preguntas planteadas, ¿no? ¿Cuáles cree que serán los obstáculos que podría presentar en su entorno? ¿Cuáles son las decisiones que cree que debe tomar para cumplir satisfactoriamente su visión? ¿Cuáles son las acciones que llevaría a cabo para hacer realidad su visión? Y cómo realizaría las acciones que planteó en el diseñar. Estos son algunos lineamientos para la entrega de esta segunda evidencia. Es el taller Visión Emprendedora, máximo en 5 páginas, y ubicaré también el espacio por donde enviar. Y la tercera evidencia es un taller Dimensiones Emprendedoras. El triángulo de la responsabilidad es un esquema muy útil para realizar un análisis interno y externo. Gracias a sus diferentes componentes, entonces es posible reflexionar sobre las dimensiones personales y el entorno para la consecución del proyecto propuesto. Para ello, sin olvidar 3 elementos esenciales sobre los cuales se orienta el comportamiento emprendedor: pensar, sentir y actuar. Hay que definir entonces las dimensiones emprendedoras según el triángulo de la responsabilidad, y para ello debe emplear un anexo para esta evidencia, que es el anexo formato dimensiones emprendedoras. Hay que seguir entonces las indicaciones dadas. Hay que dibujar ese triángulo de la responsabilidad en base a experiencias de vida. Hay que realizar una matriz DOFA, identificando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Hay que definir las dimensiones emprendedoras según el triángulo de la responsabilidad, y con este ejercicio entonces completa esta evidencia. El lineamiento a entregar de esta tercera evidencia es un taller Dimensiones Emprendedoras, siguiendo el formato anexo formato Dimensiones Emprendedoras, y la extensión máxima 5 páginas. Para realizar el taller hay que remitirse por el espacio indicado. Entonces, la segunda actividad de aprendizaje consiste en asociar el paso a paso del proceso de toma de decisiones según problema
planteado. Según el problema planteado, entonces asociar el paso a paso del proceso de toma de decisiones. Ahí el material a trabajar es el componente formativo o material de formación toma de decisiones. Y esta actividad de aprendizaje tiene asociado una evidencia. La evidencia es la GA1 2402533 AA2 EB01. Taller toma de decisiones. Entonces, la toma de decisiones es una acción rutinaria que puede tener un gran impacto en su vida. De ahí porque es fundamental que se reconozca el proceso de toma de decisiones y la relevancia de la generación de alternativas, sin olvidar los riesgos y las consecuencias involucradas en cada decisión. Mediante el estudio de caso del chef peruano Gastón Acurio, conocerá la enorme influencia que tiene la toma de decisiones en la vida de un emprendedor. Entonces, en el documento, ahí se anexa un documento, es el anexo Estudio de caso Gastón Acurio. Encontrará el presupuesto y sobre el mismo documento hay que desarrollar las preguntas y actividades planteadas. Primero, ¿cuáles fueron las características emprendedoras personales que aplicó Gastón Acurio en el desarrollo de su emprendimiento? Hay que mencionar mínimo 5 características y justificar sus respuestas en un espacio no mayor a 3 renglones. Y construir el triángulo de la responsabilidad de acuerdo con las siguientes preguntas orientadoras. Proyecto, ¿cuál era el proyecto que buscaba desarrollar Gastón Acurio? ¿Cuál era el objetivo que quería lograr? La situación, ¿cuáles elementos del entorno favorecieron a Gastón Acurio para el desarrollo de su proyecto? ¿Qué elementos del entorno representaban una amenaza para su proyecto? Persona, ¿qué fortalezas identifica en Gastón Acurio? ¿Qué cualidades encontró en el chef peruano durante la lectura? Para elaborar el triángulo de la responsabilidad puede emplear el anexo formato triángulo de la responsabilidad. Hay que simular el proceso de toma de decisiones aplicando por Gastón Acurio y para ello hay que responder también unas preguntas, ¿no? La definición del problema, análisis del problema, generación y evaluaciones alternativas, elección de la alternativa y aplicación de la decisión. Cómo trasladar la experiencia de Gastón Acurio a su vida. Hay que responder en máximo 300 palabras y consignar los 4 puntos anteriores en un documento de texto Word. Los lineamientos de la evidencia entonces sería el producto a entregar, taller toma de decisiones en formato Word, extensión máximo 5 páginas y realizar el envío por el espacio indicado. La tercera actividad de aprendizaje de esta competencia es la GA1 2402533 A3. Definir el modelo de negocio a desarrollar en el emprendimiento según las oportunidades de mercado. Está para desarrollarse en 16 horas y los materiales de formación, entonces es el componente formativo, creatividad y estrategia emprendedora. Tenemos una sola evidencia que es la identificada como GA1 2402533 AA3 EB01, prototipo de la solución. El Design Thinking es un método que facilita la generación de soluciones creativas e innovadoras a necesidades comunes. Entonces hay que resolver un reto de innovación empleando las diferentes fases del proceso Design Thinking. Para ello hay que utilizar un anexo, el caso de registro de la actividad física. Hay que leer atento el reto. Hay que formar grupos de acuerdo a la orientación del instructor y de manera colaborativa solucionar los siguientes puntos. Generar una pregunta de búsqueda que le permite identificar el problema central del caso, comprender, identificar quién es el usuario, idear, realizar una lluvia de ideas con su grupo de trabajo que le permita generar muchas ideas para encontrar solución al problema planteado y prototipar, desarrollar un diseño de prueba en la idea coleccionada que tenga en cuenta que para esta primera versión del prototipo puede plantearse a partir de un gráfico a mano, infografía o utilizando herramientas gratuitas como Canva o PowerPoint. Hay que elaborar una presentación en PowerPoint o Canva para presentar la solución al caso donde incluya las siguientes diapositivas. Una diapositiva con la pregunta de búsqueda, explorar, 12 diapositivas con los datos de identificación del perfil del cliente,
2 diapositivas con la descripción de las 3 ideas más innovadoras, incluir evidencia de lluvia de ideas, y 2 diapositivas con la descripción del prototipo, incluyendo imágenes y fotos. Dentro de los lineamientos de entrega, entonces está el prototipo de la solución, formato archivo de presentación, ya sea en PowerPoint o Canva, extensión 7 diapositivas, y enviarlas por el espacio indicado. Tenemos la actividad de aprendizaje 4, que consiste en relacionar elementos del triángulo de la responsabilidad para la ejecución de técnicas de negociación. Está para ser desarrollada también en 16 horas, y el material de formación, componente formativo, es emprendimiento y negociación. Tenemos una evidencia que es el taller de negociación. La negociación es un proceso que se lleva a cabo en diferentes situaciones a nivel personal, profesional y en los negocios a través del estudio de caso, la Lactifeliz y los lecheros. Conocerá el contexto de una negociación en la que se involucran aspectos económicos y legales para llegar a un acuerdo. Hay que trabajar un anexo que se dispone, que es el formato Lactifeliz y los lecheros. Encontrará el caso propuesto y sobre los mismos documentos desarrollar las acciones y preguntas planteadas. Entonces, dentro de los lineamientos está que hay que diligenciar este formato Lactifeliz y los lecheros, una extensión libre, realizar el envío por el espacio establecido. Tenemos la tercera competencia, la 24.0202.501, interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de los contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Durante el desarrollo de las actividades se debe comprender vocabulario y expresiones en inglés en contextos personales de acuerdo con nivel principiante A1-2 del MCERL, la construcción de los diferentes programas de la formación en inglés y emplear el MCERL como instrumento de referencia para promover los conocimientos. Adicionalmente se combinan elementos lingüísticos y comunicativos de acuerdo con información personal, rutinas, descripción de lugares y personas y descripción de situaciones que están tomando lugar en el momento de habla de la lengua inglesa, contextualizando al aprendiz en ambientes que propongan un uso real del idioma inglés y mejoren su formación integral. Entonces tenemos la primera actividad de aprendizaje, la identificada como GA1 24.0202.501 AO1. Identificar situaciones cotidianas y futuras a través de la interacción social, oral y escrita. Está programada para desarrollarse en 24 horas. El material de formación entonces es el Level 1 MCERL A1.1. Son 2 evidencias. La primera es un cuestionario. Se presenta un cuestionario, una evaluación en línea para evaluar comprensión lectora, auditiva y gramatical del nivel, el cual consta de 15 preguntas y un tiempo aproximado de 45 minutos. Los lineamientos entonces es desarrollar este cuestionario con las preguntas planteadas de acuerdo a este nivel, y para responder el cuestionario evaluación final hay que remitirse al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio para el envío de la evidencia. La segunda evidencia es un video de presentación. De acuerdo con la temática estudiada, en el primer nivel hay que escoger un miembro de su familia o a un amigo para presentarlo en inglés por medio de un corto video, activando su cámara web con el fin de identificar de forma oral las características personales sobre su edad, nacionalidad, lugar de residencia, pasatiempos y alguna información relevante sobre las actividades cotidianas que realiza. Para la elaboración del video con la cámara web hay que tener en cuenta que el desarrollo de un guión o estructura a través de una herramienta como PowerPoint, Emacs o Prezi, en la que se dispongan algunas diapositivas con imágenes y texto para dar cuenta de la presentación del personaje.
Las diapositivas durante el proceso del desarrollo de la presentación oral es ideal que presente entre 3 y 5 diapositivas donde se incluyan los siguientes elementos: diapositiva de portada, datos básicos del aprendiz, nombre del curso, instructor y nombre de la actividad. Diapositivas de datos de personajes seleccionados, nombre completo, edad, fecha de cumpleaños, ocupación, actividades de tiempo libre, acompañadas de imágenes, frases, textos cortos y elementos gráficos que le permitan hablar durante la presentación. Algunos datos sobre la estructura del video: que debe ir con cámara web, que cuando se grabe el video tenga en cuenta que las fotos, imágenes y textos que usen en las diapositivas deben ser un apoyo visual para denotar buena pronunciación y su aprendizaje inicial sobre las temáticas del primer nivel. En la realización de la emisión del video deberá encender su cámara web y mostrar la pantalla con las diapositivas creadas. La recomendación es utilizar alguna herramienta digital que permita grabar el video y la pantalla, como puede ser Screencast, Matic, Loom, Camtasia, Record Screen, entre otros. Existen muchas herramientas que pueden ayudarle, ¿no? O realizarlo incluso desde su mismo teléfono celular. Lo importante es mostrar las diapositivas, su cámara web e ir realizando su presentación de forma oral. Una vez finalice el video debe cargarlo a YouTube o Vimeo con su cuenta de correo personal o institucional. Se debe comprobar que no haya restricciones de visualización para que pueda compartir el enlace de visualización. Entonces, dentro de los lineamientos, el producto a entregar es un documento con los datos del aprendiz y el enlace del video. El formato es Word, PDF con la URL del video y la extensión del video es de 2 a 5 minutos. Tenemos la segunda actividad de aprendizaje, identificada como GA1 2402501, que es reconocer información básica sobre situaciones actuales a través de situaciones escritas. Entonces, dentro de los procesos de aprendizaje de lengua, al exteriorizar lo aprendido es uno de los más valiosos aportes dentro de este contexto. Se abordarán temas como el vecindario y las actividades que están realizando. Importante seguir las indicaciones del instructor en cuanto a la mejor manera de apropiar el material de curso y la correlación que tiene este con el programa de formación. Está programado para ser desarrollado en 24 horas. El material de formación es el Level 1 MCER A1.1. La primera actividad de aprendizaje y la única es elaboración de un folleto. A partir de los datos, conceptos e investigación obtenida de su programa de formación, debe realizar un folleto en inglés con la información y características de su programa de formación. Para realizar el proyecto puede utilizar alguna herramienta digital como Canva, Trello, Word, PowerPoint o cualquier otra que conozca y le permita trabajar de forma creativa. Dentro de la estructura debe ir los datos personales del aprendiz, mensaje inicial, información básica del programa, expectativas e intereses que se vinculen a su interés particular para estudiar el programa de formación. Hay que describir de manera sencilla y clara, utilizando frases, vocabulario e imágenes relacionadas con temas de interés y características de su programa de formación. Los lineamientos, entonces, a entregar es el folleto que haga uso de las normas gramaticales y de redacción en inglés. Además, aplique las normas APA para las referencias y la citación de información obtenida de diferentes recursos digitales. La extensión del folleto tríptico entre 70 y 150 palabras. Formato: el formato debe exportarlo a PDF y enviarlo a la plataforma. Tenemos la cuarta competencia, que es la 21.0303.022, que consiste en reconocer recursos financieros de acuerdo con la metodología y normativa. Esta competencia técnica se desarrollará a lo largo de toda la formación, iniciando con la constitución de la empresa hasta la generación de informes financieros. Para esta guía de aprendizaje se apropian los conocimientos acerca de la constitución de empresa, sus documentos legales, de acuerdo con la norma, el marco conceptual como base normativa para el reconocimiento contable y financiero de los hechos económicos bajo estándares internacionales
y el reconocimiento de los elementos de los estados financieros y su contabilización y la identificación y diligenciamiento de los documentos contables y no contables como soporte de las transacciones. Tenemos aquí la primera actividad de aprendizaje de esta cuarta competencia, que es constituir una empresa didáctica de acuerdo con la normatividad vigente. Esta actividad se enfoca en el estudio de los requisitos, documentos, aspectos organizacionales y normativos a tener en cuenta para la constitución de una empresa, y asimismo los conceptos y principios fundamentales de la contabilidad y su aplicabilidad en la organización del sistema contable de la entidad. Como parte integral de la misma y para el control de los hechos económicos, el análisis de la situación financiera y la toma de decisiones, contribuyendo al éxito, crecimiento y sostenibilidad de la misma. Está programada para ser desarrollada en 184 horas. Dentro entonces del material de formación, el material de formación o componente formativo, entonces tenemos la normatividad y formalización de empresas, registros de devengos contables y documentos contables y no contables. De igual manera, los anexos de contenidos, el anexo 1, registro de devengos contables, anexos contables y no contables, anexo 3 con obligaciones tributarias territoriales y nacionales. Y son 3 evidencias, ¿no? La primera es un mapa mental sobre la constitución y legalización de la empresa. Hay que tener en cuenta el componente formativo, normatividad y formalización de empresas y su respectivo anexo. Dentro de los lineamientos es entonces entregar un mapa mental sobre la constitución y legalización de la empresa, formato PDF, máximo 5 páginas. La segunda evidencia es también un mapa mental sobre documentos contables, comerciales y títulos valores. Hay que tener en cuenta el componente formativo, entonces documentos contables y no contables y su anexo. Durante esta actividad se realizará un mapa mental con el objetivo de identificar los aspectos principales de los documentos utilizados en los diferentes hechos económicos de una entidad. Dentro de los lineamientos, entonces, entregar un mapa mental en formato en cualquier herramienta tecnológica, Word o PDF, y puede utilizar algunas de las herramientas como Mindomo. Se relaciona en el tutorial de la bibliografía. Extensión 5 páginas. Tenemos la tercera evidencia, que habla sobre un taller sobre hechos económicos de la constitución de la empresa. Entonces, para desarrollar esta actividad, inicialmente es importante realizar una lectura y análisis diligente del material de formación, registros de devengos contables, documentos contables y no contables y obligaciones tributarias territoriales y nacionales y sus respectivos anexos. Con este taller llega el momento de aplicar de manera práctica lo aprendido y realizará el reconocimiento, medición y contabilización de los hechos económicos de una empresa desde el momento de su constitución y el diligenciamiento de los soportes de contabilidad que respaldan estas transacciones. Para la aplicación de este taller se debe tener en cuenta las indicaciones y ejercicios propuestos en el documento anexo 6, taller sobre hechos económicos en la constitución de la empresa, sobre los hechos económicos de la constitución de la empresa, y teniendo en cuenta también el anexo 7, documentos de contabilidad, lineamientos generales para la entrega de la evidencia, productos a entregar, contabilización de los hechos socioeconómicos con sus respectivos soportes, Excel y evidencias de software contable. Eso debe ser el formato en tipo Excel, y la extensión es un archivo comprimido en formato RAR o zip, y para el envío de la evidencia pues hay que remitirse por el espacio dispuesto para esta evidencia. Bueno, hemos llegado al final de este video. Si este video ha sido de su agrado, le invito a suscribirse a este canal y active las notificaciones. De esta manera esta red le notificará de nuevos videos sobre esta temática. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video.